Primero, bienvenidos. ¿Cuántos de ustedes son extranjeros? La mayoría. Entonces, era para ver qué tanto detalle entro yo en el... yo observaba ahorita el cuadro que está detrás mío, Simón Bolívar. Es el mismo cuadro que utiliza un vecino cuando sale en la televisión. Pero tengan la seguridad de que nuestros modelos son completamente diferentes. Y quiero referirme a eso, un poco cuáles son los principios rectores de este gobierno frente a la economía, frente a las políticas sociales, y hablarles un poco sobre algo que puede cambiar la historia de este país, y es el proceso de paz. Cómo creemos que dentro del avance que hemos hecho, si logramos quitarnos de encima este conflicto armado, Colombia puede progresar mucho más rápido y con mucho más eficacia. Brevemente, la parte económica y social. Yo soy partidario de la tercera vía, que se resume en dos frases: el mercado hasta donde sea posible, el Estado hasta donde sea necesario. Esas frases son dos frases muy pragmáticas, porque cada país, inclusive muchos sectores, difieren cómo funcionan los mercados, qué tanto hay que dejarlos operar, y también difieren en cuanto a la eficacia de los estados para poder intervenir. Pero sí creo que es un buen término medio para obtener resultados. Y aquí hicimos un seminario sobre tercera vía hace como año y medio, casi 2 años, donde trajimos a los mandatarios que han aplicado la tercera vía en sus respectivos países: el presidente Clinton, el primer ministro Blair, el presidente Cardoso de Brasil, el presidente Lagos en Chile y Felipe González en España. Y todos tienen en común que fueron los mandatarios que le dieron más prosperidad a sus países en toda la historia cuando gobernaron. Y todos gobernaron más o menos con este principio de la tercera vía. En Colombia y este gobierno, pues hemos querido también ser muy claros y saber muy bien para dónde vamos. En materia económica, partimos de unas premisas. La confianza de los inversionistas es algo que tenemos que cuidar a toda costa. Esa confianza se gana con un manejo responsable de la economía. Y eso quiere decir que, como en cualquier economía, ya sea del hogar, de las empresas o de los países, uno no puede gastar mucho más de lo que recibe, porque tarde o temprano se quiebra. Y por eso la responsabilidad fiscal ha sido una de las metas más importantes del gobierno desde el primer día. Inclusive yo fui ministro de Hacienda, me tocó administrar la hacienda pública en el peor momento de la historia económica de Colombia en los últimos 100 años. Y ahí aprendí lo importante que es evitar las crisis fiscales, porque siendo consecuentes con la Constitución, que es una Constitución, en el caso colombiano, muy garantista, que busca garantizar los derechos de los ciudadanos, lo que aprendí en ese momento era que las crisis fiscales, las crisis económicas, lo primero que pone en tela de juicio, que vulnera, son los derechos de los ciudadanos. Y por eso evitar crisis fiscales, mantener responsabilidad en el manejo de la economía, es totalmente consecuente con una Constitución que quiere mantener los derechos de los ciudadanos. Y por eso introdujimos una norma constitucional. Fue la primera que presenté al Congreso de la República, buscando
obligar a todo el Estado, no solamente al Ejecutivo en un gobierno, sino el Estado en general, a mantener el criterio de responsabilidad fiscal en todas sus decisiones, al Congreso en sus leyes, a los jueces en sus fallos y, por supuesto, al Ejecutivo en sus decisiones. Fue una discusión muy linda, muy bonita desde el punto de vista filosófico, porque hay unos que cuestionaban por qué va a introducir en la Constitución al nivel de derecho fundamental evitar las crisis fiscales, eso no tiene coherencia, y demostrando con mucha paciencia que sí tiene mucho que ver, porque si hay crisis fiscal, los derechos se vulneran, los ministros de Hacienda o los gobiernos tienen que recortar los presupuestos de la salud, de la educación, vulnerando los derechos de muchos ciudadanos. Eso se aprobó en el Congreso y después en la Corte Constitucional, que es una corte en Colombia muy garantista también. Eso afortunadamente se logró aprobar y a reglón seguido nos impusimos en el gobierno una regla fiscal que nos obliga a mantener un comportamiento en materia de déficit fiscal preestablecido durante todo el gobierno y durante mucho tiempo. Eso generó mucha confianza. Inclusive varios países europeos dijeron, esto es un ejemplo para el resto del mundo, y lo han comenzado a adoptar. Y esa confianza pues la hemos venido tratando de cosechar, de fortalecer también con las demás políticas económicas, con la forma como operamos frente a las crisis, por ejemplo, ahora que bajó el precio del petróleo, que a nosotros nos pegó muy duro, dependíamos 20% de nuestros ingresos como gobierno del petróleo. Este año va a ser cero. Una reducción del 20% en 2 años es una reducción muy, muy drástica, pero lo hicimos de una forma pragmática. Usando los principios de la tercera vía, introdujimos algo que se llamó la austeridad inteligente, tratando de buscar un equilibrio entre la austeridad fiscal, es decir, acomodarnos a los nuevos ingresos, pero tratando de proteger a los más vulnerables y proteger las fuentes de crecimiento económico. Y eso creo que lo logramos, y hoy seguimos, a pesar de semejante reducción en el precio del petróleo, siendo líderes en el continente en materia de crecimiento. El año pasado crecimos 3.1, nos ganó Perú por 1 centésima. Este año yo creo que vamos a seguir manteniendo ese liderazgo, y eso pues aplicando esos principios de responsabilidad. Inclusive nos han aumentado la calificación en las calificadoras de riesgo en 2 oportunidades, cosa que en el caso colombiano no había pasado nunca en un solo gobierno. Simultáneamente, ¿para qué crece uno económicamente? ¿Para qué produce un mayor crecimiento? Pues para dar resultados de bienestar en la población. Entonces ahí también hemos sido muy cuidadosos en traducir ese crecimiento en resultados sociales, en reducción de la pobreza extrema, generación de empleo. Desde el primer día también le dije a los ministros, a las ministras, todas las políticas, todos los proyectos que presenten ante el Consejo de Ministros deben tener muy claro el componente social, la repercusión que tengan en la lucha contra la pobreza extrema y en materia de empleo. Y ahí hemos hecho un gran esfuerzo con muy buenos resultados. Somos el país que en estos últimos 5 años y medio, 6 años, ha reducido más la pobreza, 12%, la pobreza extrema, que la reducimos a la mitad, y en términos relativos y por mucho hemos sido el país que más empleo ha generado, y por primera vez en la historia empleo formal.
porque antes generábamos empleo, pero en su mayoría era empleo informal, ahora es un empleo más formal. O sea que, en resumidas cuentas, la parte económica y social, los resultados están ahí. Los analistas internacionales todos reconocen la responsabilidad con que se ha manejado la economía y la efectividad de nuestra política social. Por ejemplo, en la parte de la lucha contra la pobreza, inclusive hemos sido muy innovadores. Yo tuve a un gran profesor en 2 ocasiones en la Universidad de Harvard y en el London School of Economics, a Amartya Sen, el Premio Nobel de Economía, que tiene un centro, una fundación, pero un centro de desarrollo humano en la Universidad de Oxford. Al comienzo del gobierno fui y le dije al profesor Sen que por qué no organizábamos una forma diferente y más exigente de medir la pobreza extrema, y a lo cual dijo que inclusive ya tenía un modelo, se llama la pobreza multidimensional, que en lugar de medir la pobreza por ingresos, que es como se mide tradicionalmente, se mide por necesidades básicas que las familias tienen satisfechas o insatisfechas, que es una medición, según el profesor Sen, y creo que el sentido común también lo dice, mucho más real sobre la verdadera situación de una familia o de una persona. Y pusimos en marcha ese programa de la pobreza multidimensional, paralelo al tradicional por ingresos. Comenzamos 4 países hace 6 años o 5 años y medio. Hoy ya están llegando a 50 países que han visto cómo opera, que han visto el ejemplo colombiano, el ejemplo mexicano. México es otro de los países que comenzó con ese programa y eso ha tenido un gran éxito por los resultados, porque hemos logrado bajar más la pobreza medida tradicionalmente, mucho más aplicando este criterio de pobreza multidimensional. Eso lo digo porque también hemos querido ser un gobierno innovador en la materia, por ejemplo, de tecnología. Nos propusimos desde el comienzo del primer gobierno conectar todos los municipios de Colombia. Colombia tiene una geografía muy hostil en el sentido de que es una geografía difícil. Tenemos más de 1000 municipios y quisimos conectarlos todos con fibra óptica y banda ancha. Nos decían que eso no era posible, que eso, ¿para qué prometíamos lo que no se podía cumplir? Ya hoy están todos los municipios de Colombia conectados con fibra óptica y banda ancha, y el gran reto ahora es cómo usamos esa infraestructura tecnológica, cómo la aprovechamos. Por otro lado, Colombia se había rezagado mucho en materia de infraestructura. Esa es una práctica usual de todos los ministros de Hacienda que encuentran dificultades fiscales. Lo primero que sacrifican es la parte de infraestructura porque es la que tiene menos costos políticos de corto plazo, pero tiene unos costos económicos de largo plazo muy grandes, porque eso va restándole a la competitividad de los países, y ahí también hemos hecho un esfuerzo enorme siendo innovadores, y hoy en día Colombia está invirtiendo más de 15.000 millones de dólares en infraestructura de aeropuertos, de puertos y sobre todo de carreteras que no tienen nada que envidiarle a las carreteras suizas, alemanas o americanas, viaductos, túneles, como cualquier país desarrollado. Colombia en 4 o 5 años va a ser una nueva Colombia en materia también de infraestructura, con todas las repercusiones que eso tiene en materia de competitividad. Todo eso en medio de una guerra, en medio de un conflicto armado. Y desde el primer día también me empeñé
en acabar con ese conflicto que lleva más de 50 años. Muchos intentos se hicieron en el pasado para acabar con ese conflicto y nos propusimos acabarlo también de una forma práctica, realista y efectiva. Y por eso estudiamos muchísimo el desarrollo de otros conflictos, tanto en la región como en el mundo entero. Qué podría ser aplicable para Colombia, qué no era aplicable para Colombia, y me rodeé de unos asesores internacionales que habían tenido experiencia práctica en la negociación de conflictos armados. Es así como, por ejemplo, personas que participaron en la negociación con el IRA en Irlanda del Norte, o un profesor, hoy profesor de Oxford, antes comandante de la guerrilla salvadoreña, negociador, Joaquín Villalobos, o un canciller israelí que fue el arquitecto del acuerdo de Camp David. Personas de ese estilo, el profesor William Ury de la Universidad de Harvard, que fue el sucesor del gran profesor de negociaciones que se llamaba Roger Fisher. Ese también ha estado acompañando este proceso desde el primer día, para que fuera desde el primer día un proceso responsable, bien pensado y bien diseñado la hoja de ruta para llegar a donde estamos hoy, que estamos a punto de poder terminar las negociaciones después de casi 5 años y medio de ir conversando y negociando. ¿Qué hicimos primero? Primero negociamos una agenda que en cualquier negociación era el 50% de la negociación o más. En los múltiples intentos de presidentes anteriores de negociar con las FARC, con la guerrilla de las FARC, no se ha llegado nunca ni siquiera al primer punto de la agenda, porque habían querido negociar todo al mismo tiempo y el que quiere todo generalmente no consigue nada. Entonces tomamos una decisión: primero negociamos la agenda y después negociamos los puntos de la agenda. La negociación de la agenda duró casi 1 año y medio en forma secreta, y habíamos decidido que apenas tuviéramos acuerdos lo hacíamos público. Lo hicimos público a finales del año 2012, una agenda de 5 o 6 puntos, dependiendo cómo mire uno los puntos, que son puntos que todos tienen una razón de ser y todos lo que van a contribuir es al progreso del país. Y se los enumero muy rápidamente. El primer punto a donde llegamos a un acuerdo, ya hay acuerdos sobre puntos, se llama el desarrollo rural integral. ¿Qué se negoció ahí? Nada diferente a lo que tiene que hacer cualquier país que, como Colombia, había descuidado el campo. Y Colombia es un país con mucho campo, con vocación agrícola, que precisamente por la presencia del conflicto, la guerrilla de las FARC es una guerrilla campesina, nacida en el campo, que opera en el campo. Precisamente por presencia del conflicto, el campo se ha venido retrasando en cuanto a su desarrollo. ¿Qué se negoció ahí? Una mayor inversión en el campo, mayores bienes públicos, carreteras, hospitales, más proyectos productivos. Ahí no se va a expropiar a nadie, no se negoció nada que fuera diferente a lo que haría cualquier país en el mundo de hoy, sobre todo con una gran oportunidad, que Colombia es uno de los 7 países que tiene más potencial para aumentar su producción de alimentos en un mundo que se está preocupando cada vez más por buscar esas fuentes de alimentos mientras crece la población china,
crece la población india, crece la población de Indonesia, están preocupados que dónde va a salir esa comida. El segundo punto tiene que ver con algo que se llama participación política. ¿Ahí qué se negoció? Se negoció el fortalecimiento y la expansión de nuestra democracia precisamente a las zonas que por el conflicto nunca habían estado representadas, nunca han tenido la presencia del Estado. Cuando uno analiza los puntos negociados, es lo que cualquier democracia en cualquier parte del mundo también negocia permanentemente, que el estatuto de la oposición. Nosotros ni siquiera tenemos un estatuto de la oposición, pues ahora es una oportunidad para poderlo poner en marcha. La registraduría o la forma como se distribuyen los representantes en las zonas rurales, que hay que darle más representación a ciertas zonas que no han tenido. Ese tipo de decisiones son las que se negociaron en el fortalecimiento de la democracia en el punto de participación política. Que si las FARC van a poder participar en política, por supuesto, claro que sí. De eso se trata este proceso de paz, que dejen las armas y que cambien las balas por los votos. Entonces, por supuesto que van a tener participación política como cualquier otro partido político, como cualquier otro ciudadano dentro de la democracia. Y ese es el punto de la participación política. El punto que yo hice incluir específicamente que tiene que ver con el problema de las drogas ilícitas. ¿Por qué se incluyó ese punto? Porque Colombia ha sido tal vez el país que más ha sufrido de todos los países del mundo en esta lucha contra el narcotráfico, contra las drogas, decretada inclusive a nivel internacional en Naciones Unidas hace más de 40 años. Y ha sido la fuente de financiación de todos los grupos violentos. Nosotros, a pesar de haber hecho tantos sacrificios, de haber hecho tantos esfuerzos y de haber sido relativamente efectivos, porque ustedes algunos se acordarán de esos otrora invencibles carteles de Medellín, cartel de Cali, a todos los hemos vencido, a todos los hemos destruido. Sin embargo, seguimos siendo el primer exportador de cocaína a los mercados mundiales. ¿Y por qué? Pues porque teníamos un ejército, llámese FARC, armados, protegiendo ese negocio que era su fuente de financiación. Y por eso yo hice incluir ese punto, que ellos se comprometieran si querían entrar en la legalidad a romper todo vínculo con el narcotráfico y ayudarnos en la sustitución de los cultivos ilícitos por cultivos lícitos y en la destrucción de los corredores, laboratorios y toda la infraestructura del negocio del narcotráfico. Y llegamos a un acuerdo sobre eso, porque ellos siempre han dicho que no eran narcotraficantes, que sí se lucraban del narcotráfico, como nosotros los capitalistas nos lucramos de los impuestos que les cobramos a los empresarios. De la misma forma hacían esa comparación, pero se ponían muy vehementes, es decir, nosotros no estamos haciendo eso por lucro personal, no somos narcotraficantes. Les dije, bueno, si no son narcotraficantes, entonces sentémonos a negociar la desaparición del narcotráfico, porque ustedes ya no van a necesitar esa financiación, porque ya no van a tener ejército, ni van a tener que comprar armas, ni van a tener que sostener su gente. Y entonces llegamos a unos acuerdos que va a tener una repercusión muy importante en la lucha contra el narcotráfico a nivel mundial, porque por primera vez sí vamos a poder llegar a esas zonas donde están concentrados los cultivos ilícitos con el Estado, sin tener que enfrentarnos a un ejército, a unos francotiradores que mataban a nuestros policías y a nuestros soldados como patos, o zonas minadas que dejaban lisiados a buena parte de nuestra fuerza pública o civiles que iban a erradicar
los cultivos de coca. Ese punto ya se negoció, ese punto está en la agenda. El cuarto punto muy importante, tiene que ver con las víctimas y sus derechos. Este proceso de paz tiene muchas cosas que son sui generis, que nunca se han hecho en la historia de la resolución de conflictos armados. Por ejemplo, es la primera vez que colocamos las víctimas como el centro de la solución del conflicto, sus derechos, y están estipulados en el Tratado de Roma. Las víctimas tienen derecho a conocer la verdad, tienen derecho a una reparación, tienen derecho a reclamar justicia y tienen derecho a exigir la no repetición del conflicto. Y colocamos, primera vez, repito, en la historia de la resolución de conflictos armados, las víctimas como el centro de la solución del conflicto, y en torno a esos derechos hemos negociado todo un sistema de la llamada justicia transicional, que es la justicia que el Tratado de Roma establece para solucionar los conflictos armados, respetando también el derecho a la verdad. Creamos una comisión de la verdad. Hemos venido reparando víctimas, esto es también algo sui generis, primera vez en la historia de cualquier país que comienza a reparar víctimas antes de terminar el conflicto. Nosotros hicimos aprobar en el Congreso, en el año 2012, una ley que nos permitía reparar las víctimas, restituir la tierra a los campesinos que han sido desplazados por la violencia, y hemos ya iniciado ese proceso y llevamos casi 600.000 víctimas reparadas efectivamente. Ningún país en el mundo había reparado ni siquiera el 10% de lo que llevamos, y nos faltan todavía muchas más por reparar porque hay más de 8 millones de víctimas registradas de este conflicto. Algo también que es novedoso y nunca había sucedido, es la primera vez que una guerrilla acepta dejar las armas y someterse a una justicia, porque esta paz no va a ser, como dicen algunos, una paz con impunidad. No, aquí va a haber justicia para todos los que han cometido crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Y establecimos un sistema especial para que eso se garantizara, un sistema de justicia transicional donde los máximos responsables serán investigados, juzgados, condenados y sancionados. O sea que aquí no va a haber impunidad de ninguna naturaleza. Y eso también es sui generis, nunca había pasado ese fenómeno de que una guerrilla pacte con un gobierno un sistema especial para que ellos se sometan a la justicia. Eso no había pasado. Siempre eran amnistías comunes y corrientes, perdón y olvido, y esta es la primera vez. Y el mundo entero lo está señalando como un ejemplo, como un gran precedente, donde además se cumplen con todos los estándares internacionales, inclusive de las organizaciones de derechos humanos, con la Corte Penal Internacional, con, por supuesto, el Tratado de Roma. Eso ya está establecido, que lo que se negoció cumple con esos estándares, porque siempre en estos procesos la decisión más difícil, la más complicada, la más discutida, es donde traza uno esa raya entre justicia y paz. Muchas veces hay unos que quieren más justicia y otros que quieren más paz. Y ha sido una discusión permanente y todavía tenemos en Colombia unos que quieren más justicia y otros que quieren más paz. Pero logramos trazar esa línea y ponernos de acuerdo con la guerrilla. Y ya ese punto de las víctimas está también negociado. Y en este momento estamos negociando el último punto, el del fin del conflicto. Los británicos lo llaman el DDR, desarme, el desarme de la guerrilla, la reintegración de la guerrilla a la vida civil,
la otra D es la desmovilización por parte de la guerrilla, o sea, se desmoviliza, se desarma y se reintegra. Y estamos en este momento negociando eso. ¿Cómo se van a desmovilizar? ¿Dónde, en qué zonas se van a concentrar? ¿Cuánto tiempo duran esas zonas? ¿Y cómo se van a reintegrar a la vida civil? Y apenas terminemos eso, más una serie de protocolos y de decisiones adicionales sobre algunos puntos, se termina la negociación y se termina el conflicto, después de 50 o más años de guerra. Y eso va a cambiar el país y lo va a cambiar para bien en muchos sentidos, porque la gente aquí se acostumbró a vivir en guerra, una sociedad acostumbrada a vivir en guerra. Aquí la gente inclusive está tan acostumbrada a vivir en guerra que algunos le tienen miedo a la paz, y esta paz ¿qué nos va a traer? ¿Cómo así que esta paz, qué nos va a pasar? Miren la paradoja, pero en la medida en que uno va explicándole a la gente las consecuencias positivas de esta paz, solamente la parte económica, el crecimiento se calcula que se aumentará entre 1 o 2%, sectores como el turismo, millones de turistas que no vienen a Colombia simple y llanamente porque somos un país que está catalogado como un país con un conflicto armado, lo que significa poder ir al campo, zonas muy grandes del país, totalmente vírgenes, que no tienen ningún desarrollo para poder desarrollar esas zonas, va a ser una fuente de desarrollo y de progreso enorme, lo que significa para la seguridad ciudadana, el ciudadano de a pie en las ciudades, que todos esos miles y miles de policías y soldados que hoy están en la guerra, los podemos reorientar a la seguridad de las personas en las ciudades o también en el campo. Lo que significa para la productividad de la economía, que esas 8 millones de víctimas, muchas de las cuales están en los cinturones de miseria de las diferentes ciudades, desplazados, puedan volver a su lugar de origen, rehacer sus vidas, ser ciudadanos productivos en lugar de estar en los cinturones de miseria exigiendo servicios del Estado. Eso solamente en productividad es un paso importantísimo, porque está comprobado que esas personas, cuando se desplazan por vía de la violencia a esos cinturones de miseria, bajan su productividad en materia económica entre un 50 a un 90%. Y yo podría pues seguir en la lista de los beneficios que esta paz nos va a traer. Aquí ha habido, por supuesto, como en todo proceso político y todo proceso de esta naturaleza, mucha controversia, y hay quienes no les interesa que este proceso tenga éxito, se han dedicado a tratar de desinformar, a tratar de alimentar el miedo de la gente, a tratar de tergiversar la realidad sobre lo que significa para Colombia y va a significar este proceso. Algunos lo hacen por razones políticas, otros genuinamente creen que permitir que las FARC hagan política es demasiado peligroso porque el día de mañana pueden llegar al poder. Otros que viven de la guerra, viven mucha gente, entre ellos los narcotraficantes, por ejemplo, son opuestos totalmente porque ahí sí, entre más caos y más confusión, entre más guerra, más pueden hacer su negocio los narcotraficantes, la minería ilegal. Hay muchos intereses que están interesados, valga la redundancia, en que aquí no haya paz, pero afortunadamente es una minoría y en la medida en que se haga la pedagogía sobre la realidad, porque ahí están los textos. Yo hago mucho un ejercicio de cuando veo audiencias grandes, les digo, estoy seguro que ustedes les han dicho esto y aquello, y les pregunto si han oído eso, si algunos creen que eso puede ser posible, y muchos levantan la mano.
y cuando les digo cuántos de ustedes realmente han leído los acuerdos, generalmente no levanta mano ninguno, o muy poquitos. Y eso era un consejo que daba Nelson Mandela. Decía, negociar una paz es muy difícil y va a haber todo tipo de rumores alrededor de la negociación. Y los mismos negociadores de lado y lado van a querer vender su punto de vista, hablarle a sus propios constituyentes, y por eso lo que debemos hacer, o lo que se debe hacer, es referirse solamente a la letra, blanco y negro, de los acuerdos. Cuando terminemos los acuerdos, yo espero que sea muy pronto, ahí vamos a tener la posibilidad de que todo el mundo vea exactamente lo que se negoció y se van a dar cuenta que aquí no estamos negociando, como algunos dicen, la propiedad privada, ni nuestro modelo económico, ni nuestro modelo político, ni estamos reduciendo las Fuerzas Armadas, ni estamos entregándole este país al castrochavismo, al comunismo, ni yo soy comunista. Todas esas cosas que han venido diciendo, se van a dar cuenta que es un acuerdo donde las FARC se someten, porque ya lo aceptaron, a nuestra Constitución, a nuestras leyes, a nuestras instituciones que durante casi 60 años han venido combatiendo y desconociendo, y se desarman y se reintegran a una vida legal. Y Colombia pasa a ser parte de un país normal, último conflicto en todo el hemisferio occidental, el más viejo y uno de los más crueles, si no el más cruel, que más víctimas ha generado. Y eso para Colombia y para la región, porque las repercusiones de ese conflicto en toda la región han sido enormes. Y por eso pues vamos a seguir insistiendo, y muchos de ustedes que son presidentes de empresas importantes, pues verán aquí en Colombia una tremenda oportunidad y para invertir, para hacer negocios, porque de eso se trata, de quitar ese obstáculo que hemos tenido en nuestro desarrollo. Yo le digo que es como una mula muerta que no nos permite desarrollarnos con la capacidad que tenemos. Otros lo describen como un freno de mano. Hemos venido avanzando con freno de mano. Al terminar este conflicto, ese freno de mano desaparece y podemos despegar con mucha más velocidad y eficacia. Eso en grandes rasgos es lo que estamos haciendo aquí en Colombia, lo que vamos a continuar haciendo, y como siempre es bueno disipar cualquier duda. Pues si tienen preguntas, estoy más que dispuesto a responderlas para que queden ustedes absoluta y totalmente satisfechos, si es que los puedo convencer de que esto es lo mejor que le puede pasar a Colombia, a la región, y que sabemos perfectamente para dónde vamos. Eso es muy importante. Cualquier gobierno o cualquier empresa, uno debe tener objetivos claros. Yo tengo los míos clarísimos para dónde quiero llevar a Colombia. No ha sido fácil. Negociar la paz es mucho más difícil que hacer la guerra. Se lo digo por experiencia propia, he hecho la guerra con mucha eficacia y eso era muy popular. Mostrar trofeos todos los días genera muchos aplausos. En cambio, convencer a las personas de dejar a un lado la sed de venganza, aprender a perdonar, cambiar sus sentimientos, eso es mucho más difícil, pero a la larga, para un país, para una sociedad, es mucho más productivo. Muchas gracias.